Buen día a todos. Hoy vamos a tener la charla de tórax abierto y cuidados de enfermería. Les voy a presentar a la licenciada Cristina Herrera, que es la enfermera LIN de la UCI, la jefa de área, la licenciada Gabriela Rodríguez, la jefa de área, y yo, como siempre, que los acompaño dentro de la cursada, digamos, de lo que son las charlas de la UCI 35. Hoy no se encuentra Gladys, porque tuvo un problema familiar, así que bueno, yo recién les contesté a ustedes dentro de lo que es el Zoom del chat, así que cualquier pregunta nos paran, ¿sí? En el transcurso también de las charlas, ¿sí? Como esto es para que sea dinámico entre nosotros, ¿sí? Gracias, Cristina, por participar, y bueno, obviamente... Hola, buenos días a todos. Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias están? por estar Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar la charla. ¿Sí, Cristina? Bueno, para empezar un poquito a hablar de lo que es un tórax abierto, primero que nada la definición, que es un procedimiento en el cual se afrontan los bordes del esternón para evitar no se cierra, o sea, en cirugía quedan abiertos, se confrontan, no se cierran, dando espacio mediastinal para que el corazón lata mejor. Eso sería nuestra más o menos definición de lo que es un tórax abierto. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Evita, digamos, que el colapso hemodinámico, el deterioro de la función cardíaca, que es secundaria a un taponamiento cardíaco, hipotensión arterial sistémica sostenida y complicaciones de sangrado y edema cardíaco. ¿Por qué el esternón abierto? De alguna forma, cuando nuestros pacientes son muy críticos, lo hacen con profilaxis de una cirugía muy compleja, ya se sabe desde el principio que este paciente va a llegar a la unidad con el tórax abierto. Las otras cosas que durante la cirugía provocan que venga el paciente con tórax abierto es la estabilidad hemodinámica o el edema de miocardio. El bajo gasto en el momento de la aproximación external, que no permite que eyecte el corazón de una forma correcta, una disfunción del ventrículo y sangrado, son aquellas cosas que hacen decidir al cirujano que el paciente suba a la sala con el tórax abierto. La hipotensión sostenida de este paciente, aún con tórax abierta, quizás necesite una colocación de asistencia circulatoria cardiopulmonar, o sea, ECMO. Bueno, como dijimos, ¿para qué mantener? Para mantener una hemodinámica estable, para disminuir el riesgo de taponamiento cardíaco, para evitar un paro cardiorrespiratorio, para disminuir el bajo gasto cardíaco y para evitar que el paciente entre en ECMO. Estos serían aquellas cosas que nosotros tratamos de evitar con este tórax abierto. Siguiente. Bueno, con respecto a la curación, ¿sí? ¿Cuándo la hacemos? Curamos cuando las gasas están saturadas, muy mojadas y ya no pueden absorber más, o tenemos sospecha de taponamiento cardíaco y queremos ver qué es lo que pasa debajo de esta curación, ¿sí? ¿Qué vemos o qué hacemos? ¿Qué queremos ver? Evaluar el parche, por ejemplo, por taponamiento, si el sangrado es agudo, si las gasas se han mojado y exudado, si el transparente se ha despegado y ha permitido, digamos, que esté en contacto con el medio ambiente, uno debe de curar ese tórax. Y también, mientras hacemos las curaciones, evaluamos el estado de esa piel y evitamos o tratamos de evitar las lesiones de la piel circundante al tórax abierto. ¿Quiénes realizan esto? Esto es trabajo de enfermería, así que son 2 enfermeras trabajando, una enfermera primaria, que es la que hace el procedimiento, y una segunda enfermera, que es nuestra circulante, que nos alcanza los materiales en este momento. Siguiente. Acá lo que vemos es el tórax abierto en un paciente que está en asistencia, o sea, en ECMO, ¿sí? Está taponado, como ven, la malla se ve distendida. Esto es
que implica de que tengamos un tórax abierto, no implica que el paciente no se pueda taponar de la misma forma que estuviese cerrado. Esto indica que necesita la intervención quirúrgica del equipo de cirugía en sala. Otra de las cosas que podemos llegar a ver cuando nosotros abrimos esta curación es el sangrado en napa. Esa sangre que babea todo el tiempo y satura nuestras gasas, moja las periferias y puede lesionar la piel. Acá se ve deprimida nuestra malla, el paciente no está sangrando internamente, pero sí vemos que todos nuestros alrededores están húmedos y esta humedad provoca lesiones en la piel. Es una de las cosas que nosotros tenemos que ver, por eso ven Cavilon debajo, que cuando terminamos de hacer la curación y antes de colocar el biofilm, lo que hacemos es colocamos con un hisopo estéril de Cavilon, protegemos toda la piel alrededor del tórax abierto. Continúa. Bueno, como dijimos, la curación de tórax es una acción independiente de enfermería. Trabajan 2 enfermeros con técnica estéril y lo primero que hacemos es comunicar el procedimiento que vamos a hacer, porque es un momento de riesgo para nuestro paciente, todo el mundo tiene que estar informado qué es lo que vamos a hacer, porque si algo sucede, esta debe ser comunicada al médico al médico de la terapia y si es necesario a los cirujanos. Todo mundo debe estar preparado para saber qué es lo que estamos esperando. Para saber cuáles son los elementos para esta curación, nosotros tenemos protocolos y se hacen según este protocolo. Tenemos preparados de mesa, una mesa auxiliar, en donde nosotros tenemos todos nuestros materiales, y en esto tenemos la clorexidina jabonosa, campos por 2 metros. ¿Por qué por 2 metros? Porque yo tengo que cubrir absolutamente todo el paciente. No solamente los pacientes que están en servocuna, sino los pacientes que están en cama. Debe estar totalmente cubierto cuando se hace esta curación. Las compresas limpias para cubrir cuando tenemos servocunas, ¿sí? La fuente de irradiación de calor debe estar cubierta porque vamos a tener un tórax abierto donde cualquier cosa que pueda caer, cualquier polvillo, va directamente al tórax de nuestro paciente abierto. Usamos barbijos, gorros, camisolín, 2 pares de guantes, 2 frascos de clorexidina alcohólica, un paquete de gasa estéril por 10, un apósito estéril, planchas adhesivas transparentes tipo Tegader de 10x12, de 6x7 o de 4x4 según el tamaño de tórax del paciente y accesorios que salgan de este paciente. También se realiza antes de este procedimiento la analgesia, sedación y paralización del paciente de ser necesario. Siguiente. Bueno, como todo procedimiento, preparar al paciente es lo primero, tener un monitoreo permeable, administrar primero que nada sedación, analgesia al paciente, preparar y tener en la unidad todo lo que voy a necesitar para evitar la circulación dentro y afuera. Una vez que nosotros abrimos, todas las cosas deben de estar en la unidad del paciente para no tener que salir y poder provocar una infección cruzada tratando de entrar y salir. Una vez que se pone, aislamos al paciente, la habitación queda sin circulación excepto las 2 personas que trabajan ahí. Nos lavamos las manos con soluciones antisépticas al 4%, el operador utiliza un camisolín. Previo a esto, nosotros hacemos una limpieza sucia, ¿sí? Con clorexidina alcohólica sobre el Tegader, donde nosotros tenemos nuestra curación para eliminar todo aquello que esté en los bordes del Tegader y la piel. El operador que va a hacer la parte estéril va a ponerse camisolín estéril y un par de guantes y va a levantar ese biofilm que tiene el paciente y retirar solamente eso, se retira los guantes y se vuelve a colocar guantes otra vez estériles. Una vez que está expuesto, se colocan los campos y se cubra toda la cosa. Te volviste para atrás. No, siguiente, Bueno, ahí estábamos.
Bueno, en este momento se realiza la curación, se realiza con clorhexidina al 2%, de arriba hacia abajo, y se repite. No usamos antisépticos dentro de la malla, es siempre bordes de herida. Y si llega a tener en algún momento por fuera de la malla sangre o coágulos, con mucho cuidado, sin comprimir, retiramos el exceso que tenga dentro de la malla. La curación con antisépticos se hace sobre los bordes de la piel. Siguiente. Bueno, la curación se hace 2 veces, una retiramos todo el material sucio y después se hace en limpio. Una vez que se retiró toda la sangre y ha quedado la piel expuesta y limpia, una segunda limpieza con clorhexidina alcohólica, y recién ahí nosotros, si tenemos accesos que salen del paciente, pasamos a la segunda parte, curamos drenajes, curamos catéteres transtorácicos, cables epicárdicos de marcapaso. Todo se diferencia y se cura desde lo más limpio hacia lo más sucio. O sea, uno considera que el tórax abierto del paciente es la prioridad y lo primero en limpiar. ¿Qué observamos cuando hacemos la limpieza? La condición de la malla, si está bien adherida, si tiene pérdidas alrededor, si hay sangrados en los bordes por la costura, esto que nosotros decíamos, sé que puede sangrar en napa, si se encuentra bombada, como vimos en la primera de las fotos, o si la malla tiene espacio por si el paciente sangra y nos da tiempo a trabajar. O requiere una intervención. Lo cubrimos con gasa, con un apósito y una plancha de adhesivo. Tratamos de mantener todo lo que son accesos separados en lo posible. A veces es muy difícil cuando tenemos pacientes de 2,5 kilos, 3 kilos, tratar de que todas las cosas queden por separadas, pero tratar de que lo que sangra por el tórax no nos mojen los accesos venosos. Entonces tratamos de hacer un trabajo minucioso en lo posible para no contaminar ni las vías, ni la herida, ni nada. Bueno, una vez terminado, registramos el procedimiento en la hoja de enfermería y avisamos en qué condiciones quedó ese paciente, se pone fecha y quién curó a este paciente, en qué turno se ha curado. Seguimos. ¿Alguna duda que haya quedado hasta acá de tórax abierto? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O quedó todo claro? No sé. No, ni en el chat ni en otro. Bueno, sigamos. Bueno, sigamos. Listo. Bueno, acá vamos a ver una imagen en realidad donde Cristina está curando el tórax del paciente. Acá lo que vemos es la cobertura. Una de las cosas que me olvidé decir, nuestros pacientes, una vez que apagamos en los neonatos la fuente de calor, por debajo de ellos está encendido y calentando desde colchones térmicos. Es parte de nuestro protocolo. Todos nuestros pacientes que vienen de cirugía, sean neonatos o sean niños en cama, vienen con colchón térmico ya instalado por si se necesita. Entonces, el paciente, cuando yo apago la fuente de calor arriba, prendo el colchón térmico antes que esto suceda para mantener la temperatura mientras el procedimiento se realiza. Bueno, acá ven las distintas etapas y cómo debería quedar la piel del paciente antes de ponerlo, si el paciente finalmente curado. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que hacer. Por lo menos en el chat no. Bueno, sigamos con el próximo. No, acá preguntan en realidad qué complicaciones podían suceder en el procedimiento de la curación de tórax, me imagino. Complicaciones podemos descubrir que el paciente está con un taponamiento cardíaco. Eso ya no nos pertenece a nosotros. Nuestra función es cubrir al paciente, informar rápidamente al médico que está pendiente de lo que nosotros estamos haciendo en ese momento y trasladar
la urgencia para que se acerque un cirujano a evaluar en qué situación estamos y qué vamos a hacer. Nuestro trabajo terminaría en ese momento, no terminaríamos de hacer la curación, sí protegeríamos con campos y esperaríamos que lleguen los cirujanos. En nuestra unidad están en la misma unidad delante, o sea, es rápido el ingreso de los cirujanos a la unidad a tomar decisiones sobre qué es lo que se va a hacer. Los cuidados es no contaminar, por supuesto, eso, o los riesgos de mover algo. Hay muchos riesgos si el paciente está en ECMO, ¿sí? Las cánulas deben permanecer inmóviles mientras nosotros hacemos curaciones y no tocar, o sea, cuando colocamos y trabajamos sobre cosas, tenemos cables de marcapaso que podemos llevar por delante, o sea, cuando despegamos tenemos que ser muy cuidadosos, muchas cosas salen del tórax de nuestros pacientes. Esto que yo les decía, los riesgos de cuando colocas algo que quede clampeada la vía, o sea, los cuidados netos de lo que estamos viendo. Acá hay otra pregunta, Cristina, que dice, ¿cómo nos daríamos cuenta del taponamiento cardíaco en estos pacientes? El taponamiento cardíaco, por supuesto, bajo gasto, el paciente antes de llegar a un taponamiento va a dejar de orinar. Es exactamente igual que cualquier paciente con tórax cerrado, te va a estar dando notas de aviso de bajo gasto, sangrado inminente, o sea, vos vas a ver un abombamiento de esa curación. Esa curación siempre lleva vuelo para que permita a la malla extenderse, o sea, por visual, por sangrado o por gasto hemodinámico, nosotros podemos sospechar que el paciente está taponado, y eso es índice, aún que el paciente no se vea las gasas sangrando. Si tengo sospecha de que el niño está empeorando, yo tengo que abrir esa herida para verificar que esto no sea uno de los puntos cuando he descartado todas las otras intenciones, como drogas que no están pasando, a un procedimiento que hemos hecho y el paciente no ha estado sedado, o un montón de ítems fuera del cotidiano. Eso, o sea, cuando ya vi todas las cosas que podrían haber sido que llevaran a este paciente a ese estado, a esa inestabilidad hemodinámica, una de las cosas que puedo sospechar es algo sucede en la curación de mi paciente. Tengo que abrir para ver si yo tengo un taponamiento. Dejó de sangrar de golpe, los drenajes venían dando y dejaron de dar. O sea, las mismas cosas que sucede con un tórax cerrado. Estar abierto no impide que las mismas cosas sucedan. Yo creo que ellos, la pregunta viene, es lo que veo, ¿no? Sí. Que en realidad, ¿qué puede pasarle al paciente cuando lo estás curando? Que obviamente uno lo tiene que hacer en forma suave para no provocarle ni taquicardia, ni bradicardia al paciente, ni que se hipotense. Una de las cosas que nosotros también debemos saber, ¿qué paciente estamos curando? Uh-huh. O sea, las patologías de nuestros pacientes son muchas. Uh-huh. Por ejemplo, un ventrículo único, ¿sí?, que está en estadio de un Norgus sano, es una conexión que va por delante del corazón. Si yo comprimo en ese paciente la malla, lo más probable que el flujo de ese corazón disminuya, no permita que fluya. O sea, debo saber qué es lo que tiene mi paciente para saber qué es lo que toco. Si el paciente es una transposición y tengo un corazón con edema y yo me apoyo sobre las coronarias de este paciente, o sea, le voy a provocar un daño. Por eso debo saber a quién estoy curando y cuáles son los riesgos de mi paciente para saber qué es lo que está haciendo. El personal debe ser idóneo, el que no cualquiera. Todos debemos saber si mi paciente, qué es lo que tiene y qué le puedo provocar yo a este paciente si algo sale mal. Todos debemos saber cuáles son las condiciones de los pacientes antes de la apertura de casos. Por eso uno tiene todos estos controles hemodinámicos primero, vemos cuáles son los laboratorios, y si no es una urgencia el curar porque sospecho de un taponamiento, tomo mucho más tiempo para estudiar lo que podría pasar con mi paciente. Uh-huh. Acá preguntan en realidad, en nuestros protocolos que nosotros usamos en la UCI,
si nosotros realizamos la primera curación o lo realizan en realidad los cirujanos. No, nosotros. En esta institución lo hace enfermería, ¿sí? Excepto que por ahí el paciente puede llegar, uno sospecha de taponamiento cardíaco, se le avisa al cirujano porque nosotros tenemos cirugía a las 24 horas. Entonces, se le hace una eco por ahí al paciente y directamente, si es sangrado en napa, como venimos nombrando, probablemente lo haga el cirujano para valorar a ese paciente. Pero las curaciones, inclusive acá, en realidad como protocolo, la hace enfermería. Si a eso va la pregunta, ¿no? A ver, creo que nada más por ahora. Ok. Contestamos eso. Bien. Sí, seguimos, ¿sí? ¿Alguno más, si quiere preguntar, me escribe? Bueno, ahora vamos a hablar de cierre de tórax, ¿sí? Hablamos del tórax abierto de un paciente posquirúrgico cardiovascular, y ahora Cristina les va a presentar en realidad qué hacemos nosotros con el cierre de tórax de un paciente posquirúrgico. Bueno, acá, a diferencia del otro, donde enfermería netamente era quien manejaba esta situación, acá somos todos, trabajo en equipo, entre cirugía, médicos intensivistas, enfermeros, la condición del paciente. Uno trata de un cierre de tórax sea lo más pronto posible para evitar complicaciones en los pacientes como son las infecciones. Nuestros pacientes se cierran en sala, no bajan a quirófano, o sea, se monta un quirófano en la unidad del paciente y se hace el cierre. Esto se prepara con antelación, se espera que el paciente esté estable hemodinámicamente y al ser un evento planificado, nosotros tenemos que tener coagulogramas, hemogramas, estado del paciente general, informamos a hemoterapia que estamos por cerrar este paciente para que tenga unidades de sangre y plasma si son requeridas en el momento. No están en la unidad porque una vez que la sangre sale de hemoterapia no puede volver otra vez a ser utilizada, pero sí están en condiciones de avisar previo a este cierre de tórax para no perder esta unidad y saben que si llamamos es urgente subir la unidad por el procedimiento. Te interrumpo un segundo, Cristina. Me Sí. preguntan en realidad ¿cuál es la tasa de infección que tenemos nosotros en los pacientes con tórax abierto? Depende, son momentos, porque momentos, o sea, nuestras tasas no son tan elevadas, tenemos momentos donde hay picos, los pacientes que más tendencia tienen a poder tener son aquellos que pasan mayor tiempo con tórax abierto. Nosotros dentro de las 48 horas tratamos de que el paciente se cierre, pero en casos como pacientes en ECMO, colocados por vía central, o sea, por frente con el tórax abierto, esos pacientes tienen muchísimas más posibilidades de infecciones. Al estar anticoagulados pueden sangrar más y intervenciones mayores, o sea, uno trata de tocar a estos pacientes lo menos posible y si no es necesario llegar a esas 48 horas sin haber tocado la curación del paciente sería lo ideal, que no suele suceder en aquellos pacientes muy críticos y que necesitan por distintos motivos abrir para poder hacer dentro del mismo servicio, sin bajar a quirófano, exploraciones, porque se ha soltado una cánula, porque el paciente está sangrando en algún punto, todo esto se hace, y esos son riesgos muy grandes y están dentro de nuestras posibles infecciones de heridas quirúrgicas. Sí, tenemos, nuestra tasa no es elevada, sí es baja. Recuerden que nosotros, que siempre venimos hablando en las charlas, que nuestros pacientes posquirúrgicos uno trata de descomplejizarlo lo más rápido posible. Lo mismo con el cierre de tórax, ¿sí? El paciente queda abierto por tales motivos, que ya lo dijo Cristina, ¿sí? Pero tratamos de que dentro de las 48 y 72 horas, si el paciente está hemodinámicamente estable, está en condiciones para hacer el cierre, ¿sí? Pero eso es en algunos pacientes y de acuerdo a cómo sigue la evolución en realidad.
¿Sí? O sea, uno puede tener el paciente con tórax abierto, venido desde quirófano, o pudo haber habido algo que complicó al paciente en la unidad y hacer la apertura dentro de la unidad. Eso también para las infecciones es un riesgo muy importante, o sea, porque, o sea, trata uno de hacerlo lo más estéril posible, pero si el paciente está muriendo y hay que hacer una resucitación abierta, nosotros somos uno de los pocos servicios donde la resucitación se hace cielo abierto. Si el paciente lleva menos de 15 días postquirúrgico de una cardiopatía compleja. Entonces, hay muchas cosas que pueden llevar a una infección a un paciente y no necesariamente el tórax abierto venga de quirófano, puede ser que se abra por la condición del paciente, igual que colocar un paciente en ECMO, no necesariamente viene porque no haya podido salir de una cirugía por una complicación, porque no sale de bomba extracorpórea y necesita seguir asistido, sino que ha pasado un tiempo prudencial en la sala y el paciente se descompensa y requiere hacerlo en la sala. Entonces, hay muchísimos motivos que pueden colaborar con que un paciente de estas categorías se infecte. Bueno, uno de los motivos que tenemos a veces en realidad cuando hacemos el intento del cierre de tórax es probablemente el paciente haga arritmias, entonces tengan que volver a quedar abiertos, ¿sí? No siempre se puede cerrar el tórax cuando en una primera instancia. Exacto, ¿sí? Sigamos. Bueno, recordar en qué momento nosotros consideramos que el paciente requiera una exploración por pérdidas de sangre. Sabemos que la pérdida de 10 mililitros por kilo hora en las 2 primeras horas y a 5 en las próximas 4 va a ser indicación de reexploración o volver a quirófano para cirugía nuevamente. Para exploración se puede hacer dentro de la sala si alguien sospecha de algo en específico o directamente bajar a quirófano a hacerse la exploración. Bueno, esta es más o menos como nosotros armamos nuestras unidades, una mesa auxiliar que va a ser para las personas que esté haciendo la anestesia. En este caso no son anestesistas en la sala, sino nuestros propios médicos becarios de cardiovascular, o sea, intensivistas, no son anestesistas, pero son quienes hacen la anestesia en el procedimiento del cierre de tórax. Eso es lo que nosotros manejamos. Desde enfermería preparamos drogas de reanimación que lo van a manejar ellos, así como también vamos a poner en condiciones que todo llegue a las personas, como el marcapaso debe atravesar atrás del paciente y llegar hasta la persona que pueda manejar el monitoreo. El marcapaso está en la mesa auxiliar junto con esto. Bueno, se acerca el carro de paro, desfibriladores con paletas internas. Una vez que se abre se puede hacer cardioversiones y desfibrilaciones internas. Estas paletas siempre están debajo del desfibrilador, son estériles y se les entrega a la gente de cirugía. Así como paletas como externas, que normalmente se usan más las internas que las externas, pero para que vieran que existen dos tipos, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido más de una cirugía y son más riesgosos, las paletas pueden servir aún cuando acaba de cerrarse el tórax. Bueno, para que sepan en realidad lo que nosotros hacemos con la bandeja esta que tiene un contenido, lo que tenemos ahí son drogas de reanimación y anestesia para el paciente, ¿sí? Utilizamos en realidad un prolongador con un lumen del catéter central como para preparar y tener a mano, digamos, en caso de que el paciente por ahí lo necesite, ¿sí? Esto lo hacen los becarios del servicio y como ven acá que tienen el marcapaso, ustedes tienen que tener en cuenta en qué modo está el paciente y eso también tiene que quedar a mano del que está haciendo la anestesia, porque es el que por ahí puede manejar si el paciente hace una arritmia o necesita otro tipo de marcapaseo, ¿sí? Lo mismo con el desfibrilador, que tiene que quedar a mano en el caso de que se pare el paciente en el medio del procedimiento, y obviamente el carro de paro a mano, y el monitoreo en realidad tiene que estar visualizado del lado del becario que está haciendo la anestesia del paciente, junto con el ambú y la máscara, en el caso en realidad por ahí de extubación en el procedimiento,
¿sí? Todo tiene que quedar a mano al lado de la persona que va a hacer anestesia. Y enfermería lo que hace en esta situación queda como circulante si es que necesita, digamos, algo en el procedimiento. Bueno, también saber que nuestros pacientes, desde el momento que llegan de quirófano con tórax abierto, están con un protocolo que tiene nuestro servicio, ¿sí? Que es preventivo. Lleva vancomicina, 40 miligramos kilo día, en los neonatos meropenem 60 miligramos kilo día y pipertazo en niños más grandes a 60 kilo día. Esto es protocolo del servicio mientras dure el paciente con tórax abierto y dura hasta el día siguiente al cierre de tórax. Bueno, como saben, la profilaxis más importante es el lavado de manos. Y bueno, después tenemos que seguir esa herida quirúrgica, vigilancia de esa piel, favorecer la cicatrización, digamos, curaciones para visualizar cómo pasan los días, sobre todo en los pacientes que han pasado muchos días con el tórax abierto. Bueno. Acá me preguntan, vamos a interrumpir la clase, la charla, me preguntan con los nuevos colegas de enfermería, si nosotros tenemos alguna formación previa para trabajar en el servicio, si están acompañados. Sí, nosotros en realidad en este momento creo que tenemos 8 personas que están pasando por la UCI 35 y ellos están en compañía de un enfermero a cargo de ese paciente y obviamente tienen una nivelación previa antes de ingresar al servicio de la terapia. ¿Sí? Sí, tienen, están acompañados todo el tiempo. Bien. Bueno, acá lo que vemos es nuestra unidad armada para un paciente neonato que está haciendo un cierre dentro de la sala. La primera instancia de preparación, ahí ven la mesa con la bandeja con las drogas de reanimación. Solemos colocar de la vía central uno de los lúmenes liberado, tratamos de que pasen, para que puedan pasar las drogas si se llega a necesitar una resucitación, y si podemos, si tenemos vías periféricas, todo lo que sea hemoderivados, volumen y lo que el paciente necesite, se pasaría por la vía periférica. Solo se preservaría el resto de las infusiones de las drogas por el catéter central. Recuerden que el catéter central es uno de los lugares por donde uno trata de evitar de usar para evitar las infecciones asociadas al catéter, sobre todo en estas instancias. Tenemos como protocolo en el servicio un chequeo previo a toda esta formación que tenemos acá en la diapositiva, antes que ingresen los cirujanos y la gente de instrumentación a cerrar el paciente. Todo el chequeo, desde el tubo endotraqueal, vías centrales, marcapaso, no sé, hemoderivados que esté pedido previamente antes de que se realice el cierre, obviamente que el carro de paro, como dijimos, el desfibrilador, todo a mano, ¿sí? Antes de comenzar, porque después no podemos pasar más en el área que van a cerrar el tórax del paciente. Como ven ahí en las fotos se ven al principio la colocación para que el monitoreo esté hecho por la persona que va a estar detrás del paciente, que es el médico terapista. Una vez que llega, o sea, para cuando llegue el equipo quirúrgico, nuestro paciente ya está adelantado para que la gente pueda circular por atrás en lo posible y tener todas las cosas ya realizadas, la aspiración del tubo, fijarse que esté fijo el tubo endotraqueal, que la vía aérea esté permeable, que el marcapaso pase por detrás. Toda la primera instancia de este cierre de tórax es netamente de enfermería, el preparado. Nadie conoce mejor que su enfermero las condiciones y las cosas que tiene este paciente. El cierre de tórax. Está bien, gracias. Y una vez que tenemos todo armado, ya en la última de las fotos ven, está lo que se ve en los pies de la cama, es la instrumentadora que va a trabajar con los cirujanos y la mesa. Nosotros estamos ya afuera y lo único que queda en la unidad, en la parte posterior, es el que ocuparía el rol de anestesista, en este caso nuestro becario o nuestro médico mayor, digamos, de aprendizaje, haciendo la anestesia de nuestro paciente.
Bueno, y la última foto es cómo esperamos que quede nuestro paciente al terminar esto. Bueno, poscierre es el acondicionamiento del niño una vez que terminó, volver todo a la normalidad, si está en servocuna, encender la servocuna, evaluar cómo quedó la temperatura central de nuestro paciente, volver a aspirar si es necesario, la primera toma de gasometría una vez terminado el procedimiento para ver si hay algo que modificar en el medio interno de nuestro paciente y la evaluación continua de nuestro paciente como cualquier paciente crítico de una terapia intensiva. ¿Querés que le diga el checklist? Si lo podés ¿Sí poner. tenés ahí? El checklist implica el punto 1, que nosotros consideramos que es importante, si es el paciente a cerrar, si se encuentran condiciones para el cierre, si se informó a la familia, si tiene el peso actualizado y si está identificado el equipo que va a realizar el procedimiento: cirujano, becario, enfermera y asistente. En el punto 2 es la revisión previa, que es lo que decían las chicas, coagulograma actualizado, un equilibrio ácido-base, si están solicitados los hemoderivados, si está avisado el servicio de hemoterapia por dudas que el paciente sangre, si está indicada la dosis de profilaxis antibiótica preoperatoria, si el paciente requiere colocación o retiro de accesos oculares durante el procedimiento, por ejemplo, si tiene un catéter transtorácico, y si está informado el cirujano. En el punto 3 está visualizada la preparación de la unidad, que implica todo lo que las chicas han explicado. Se cubre con un campo limpio la servocuna, se coloca el colchón térmico, el desfibrilador tiene que estar enchufado con las paletas internas, la bolsa conectada al oxígeno, con la máscara de tamaño adecuado en la cabecera del paciente, el marcapaso, la clorhexidina alcohólica para la limpieza del paciente, drogas de sedación, bloqueantes neuromusculares, drogas de reanimación y drogas de sedación, y carteles de prohibición de circulación en ese momento. ¿Sí? La preparación del paciente, que va a incluir la vía aérea, con provocación y fijación del tubo endotraqueal, verificación de permeabilidad del mismo y comprobar los parámetros del respirador, accesos venosos, verificar las vías disponibles, los 2 prolongadores con llave de 3 vías que les explicó Eva, si los catéteres a retirar están verificados, y la profilaxis antibiótica. El monitoreo hemodinámico, que es todo lo que les explicó Eva previamente, y post procedimiento verificar la estabilidad hemodinámica del paciente, la temperatura central, se le realiza rayos X y un equilibrio ácido-base post cierre, ecocardiograma post cierre. A hemoterapia se le avisa que el procedimiento ha finalizado y se informa a la familia cómo va a seguir la evolución del paciente. Eso sería el checklist que nosotros tenemos para el cierre de tórax. Acá me preguntan si existe alguna complicación luego de realizar el cierre de tórax. Sí. ¿Se puede ingresar en ECMO? Si es recomendable o no. Sí, es más, nosotros hemos colocado pacientes en ECMO en situación de paro, o sea que en cualquier momento el paciente, si requiere ECMO, se coloca en ECMO, no hay algo que diga que sí o que no, y la complicación es, se puede cerrar, no se puede cerrar, y aún teniendo todas las condiciones puede fracasar el cierre y el paciente requerir más tiempo de estar abierto. O sea, eso pasa ya por el estado hemodinámico de nuestro paciente. El paciente puede venir en ECMO de cirugía o puede colocarse en la sala en cualquier instancia, esté cerrado o esté abierto. Eso no es condición, digamos, de que haya fracasado un cierre de tórax. Digamos, es la hemodinamia del paciente la que va a decidir si el paciente tiene que ser asistido o no. Acá me preguntan, Cris, ¿cómo se realiza la curación de herida posterior al cierre? ¿Con qué antiséptico usamos? Igual nosotros? que cuando viene de quirófano, o sea, no se abre por las primeras 48 horas, como cuando viene de quirófano, y es una cura plana con clorhexidina alcohólica, se observa y se pone gasa limpia en los primeros días, y mientras esté en la unidad o el paciente esté ventilado, sobre todo porque si uno aspira y abre el tubo, todo puede salpicar sobre la herida, así que se cubre la herida mientras el paciente todavía esté ventilado, y antes de que el paciente retirarse, antes de los 7 días,
si el chico se retira antes de los 7 días, se les explica a sus papás cómo hacer la curación plana en su casa, cubrir la herida por si el paciente vomita, o les enseñamos a que el paciente se bañe y una vez que después de bañarse se cure la herida, posteriormente inmediatamente al baño. O sea, es exactamente como cualquier paciente que viene de quirófano. Una vez cerrado, el paciente sigue las mismas curaciones que se hace con un paciente que viene con un cierre primario desde quirófano. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Algo que nos quieran comentar, digamos, de sus lugares de trabajo, digamos, que por ahí hacen diferente a lo que hacemos nosotros. Si no, vamos a dar por terminado la charla. Quedó claro, ¿no? Tórax abierto, cierre de tórax, ¿sí? ¿En qué caso lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Por ahí no pregunta más nadie. A ver, dice, hola, ¿cuántos días puede estar con tórax abierto? Es según la hemodinamia del paciente. Nosotros tenemos estipulado entre 48 y 72 horas. Máximo. Sí, más o menos. Y sí, hemos tenido pacientes abiertos durante 11 días, en casos muy extremos, que no se ha podido cerrar porque el paciente no lo ha tolerado. Pero lo que uno espera que dentro de las 48 horas podamos satisfacer el hecho de que el paciente pueda cerrarse y seguir su estado hemodinámico. Aunque esté muy límite, uno trata de cerrar el paciente lo antes posible, pero eso dependerá de la hemodinámica del paciente. Son muy pocos aquellos que se estiran más allá de las 48 horas, son casos específicos, pero sí se ha dado pacientes de más de una semana de tórax abierto. Excelente charla, mucha gente le gustó, felicitaciones. Gracias. Bueno, nos gustaría saber de dónde son. No, preguntale si ellos tienen tórax abierto. ¿Ustedes tienen tórax abierto? ¿Alguno que nos quieran comentar algo que hacen diferente a lo que hacemos nosotros? Algunos son de Córdoba. Que suban los videos, eso le vamos a decir a Gladys, porque ella es la encargada de todo eso. Sí. Hay gente de Jujuy, de Mendoza, de Córdoba, muchas gracias por asistir a las charlas. El Hospital de Eva Perón, de San Miguel de Tucumán, UCI 34. Hay gente que no vio nunca el tórax abierto. Me encantaría ver uno, ya que trabajo en pacientes cardíacos. ¿En qué hospital trabajás? Si nos puede decir, ¿no? Hospital de Niños Pedro Elizalde. Hacen cirugías cerradas, creo que ellos. Hay que ver qué tipo de cirugías hacen. Somos residentes de enfermería de la provincia de Mendoza, del NOTI, de Mar del Plata, en la Trinidad de San Isidro. Yo voy nombrando a la gente cómo trabajan. Y queremos saber cómo se manejan ustedes. Eso también es bueno para saber otro panorama de trabajo. Somos enfermeras de Lago Maggiore, estamos trabajando en neonatología, dice. De lavado de manos. Dice. Excelente. Bien. Dice, ¿cuánto hacen? ¿Cuánto tienen pacientes? Espera que escriben, ahora ya me escribió todo. ¿Cuánto tiempo dializamos al paciente con tórax abierto? Cuando hace balance negativo y nosotros por ahí pretendemos cerrarlo lo más rápido posible. Sí. Eso depende del estado del paciente. Sí. ¿Tienen experiencia en curación de herida con rifampicina spray? Me preguntan. No, nosotros no usamos. No. Trabajo en sanatorio privado de adultos, UCO, trabajo materno neonatal UTI. Bueno, Chilecito, La Rioja. Sí. No pudimos escuchar, repetir la charla. Quieren repetir la charla. Bueno, le vamos a decir a Gladys.
Está muy claro, podrían dar una charla de utilización de óxido nítrico. No se preocupen porque van a tener una charla también de óxido nítrico. Sí, Es parte de las charlas de la UCI. Así ¿sí? es. Hay que tener un poco de paciencia porque no podemos seguir achicando los temas. Tema del sueño del recién nacido, dice. Sí, somos enfermeras de neo, Cañuelas. Mira. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Más allá que hayan compartido, nos alegra saber que la mayoría nos escuchó y bueno, que les interese, digamos, el tema. Cualquier duda, se comunican con Gladys Obando y que ella nos pasa los temas, ¿sí? Lo que a ustedes les interese saber. ¿La concentración de clorexidina al 4% tiene la misma efectividad del 2%? Me preguntan. No, son distintos. El 4% normalmente se usa para lavado de manos en soluciones jabonosas. En cambio, la clorexidina alcohólica es al 2%, la concentración es menor, pero es combinada con alcohol. Acá me dicen que, bueno, acá hay gente que me puso que en realidad expone la neo cada 15 días, sí, es verdad. Hay diferentes temas, son los martes y jueves de 10 a 11, y según los temas que van tocando para cada uno, pero sí, está la gente de neo también dando charlas. La gente de trasplante. La gente de trasplante, la UCI 72 también, sí, la polivalente. O sea, a nosotros nos toca cardiovascular, recuperación cardiovascular. ¿En qué página se suben las charlas? Me pregunta. Sé que por el canal de YouTube del Hospital Garrahan, pero no sé si están los videos, eso después lo vamos a preguntar y le vamos a hacer llegar a Gladys. Bueno, excelente, dijeron. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estamos terminando. ¿Alguno más que nos quiera preguntar algo sobre la charla que haya quedado en el tintero? Si no, damos por culminado la charla de hoy. Creo que no. Bueno. Un placer, chicos. Muchas gracias.